Buenas tardes, sean todos y bienvenidos a este espacio tan especial que vamos a tener por acá. Saludo a cada persona que se va a conectar, a cada amigo que de cualquier parte del mundo que nos esté viendo, le mando un cordial saludo muy especial. Como les había comentado, hoy vamos a tener una entrevista con el doctor Mario Sabán. Vamos a ver si está por acá para unirlo a esta transmisión. Déjenme ver. Hola Daza, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? Qué Muy gusto bien, ¿cómo tenerte por estás tú? acá. Muy bien, ¿qué tal Barcelona? ¿Qué tal España? ¿Cómo te Muy trata el bien, frío? muy bien. Barcelona con mucho frío, mucho frío. Qué gusto Mario tenerte por acá. No sabes cuánto tiempo he esperado este momento y para mí es un gran privilegio y desde lo más profundo de mi corazón te quiero dar las gracias por tu tiempo y porque yo sé que es muy valioso y por darme la oportunidad de entrevistarte. He visto muchas entrevistas tuyas, pero siempre he visto de que te presentan, obviamente, como el profesor de Kabbalah, en tus diferentes etapas también académicas, como con tus doctorados, profesor, obviamente, bueno, tienes doctorado en psicología, en antropología, en filosofía, en matemática aplicada y bueno, ¿cuánto más le Bueno, falta a Mario para no es estudiar? necesaria, no es necesaria Sí, pero esa presentación. por eso mismo te quiero presentar de una manera distinta y te quiero presentar desde mi propia experiencia. Eh, Cuando tenía 22 años, apareciste tú, a través de mi esposo te conocí y para mí fue como, wow, fue dar un gran salto al despertar. Eres uno de las personas que me han inspirado muchísimo para seguir mi camino, aunque tengo que decir que, bueno, después el maestro se está destruyendo por ahí, hay que destruir al maestro para que Mejor, mejor, destruye, destruye al maestro. uno pueda, uno pueda seguir su camino, pero qué gusto porque a mis 22 años encontré lo que tú compartías a toda audiencia, a todo público, que es los conocimientos de la Cábala. Y hoy con 25 años me siento súper que privilegiada de poder estar en esta nueva era con este conocimiento que para mí es, wow, un conocimiento que me va mucho al alma, ¿no? Gracias. Entonces, eh, siempre te tenía por allí como ese amigo invisible, tal vez no lo sepas, pero te lo cuento por aquí. En mis horas de estudios, cuando comencé este conocimiento, tenía Mario 24/7, 6 horas consecutivas de No, estudio. eso es muy malo, ¿eh? Puedes enloquecer 24/7. No, yo trato de dormir yo para no estar 24/7 conmigo. Así No, que hay que tener un límite. no, en el sentido de que te tenía siempre a todas horas, en el tiempo que estudiaba, mis 6 horas era como tener ese amigo que estaba detrás de un monitor, detrás de una cámara, pero a la misma vez había una conexión muy fuerte de alma, en especial desde mi propia experiencia, ¿no? Y entonces, eso te lo agradezco muchísimo, Mario. Sé que a veces el maestro no sabe cuánto puede lograr tocar a los demás que están del otro lado, ¿no? Y si Sí, bien muchas personas se pueden sentir tal vez identificadas con lo que yo te estoy compartiendo, que tenemos a esa persona a la cual no es que idealizamos, pero sí le tenemos un profundo afecto, ¿no? Porque es esa persona que nos hace mirar a lo interno, que ese es el verdadero maestro, ¿no? Que no te encierra en una zona de seguridad, sino que te abre a varias oportunidades a que te encuentres contigo mismo. Y eso es lo que has hecho conmigo, con mi esposa, que no está aquí presente, pero sé que está viendo por ahí la transmisión y te manda muchísimos saludos. dale, dale, envíale mis saludos, ¿eh? Y muchísimas gracias por tus palabras cariñosas. La verdad que uno hace lo que puede en la vida y bueno, hay que tratar de aprovechar la vida que pasa muy rápido. Y te lo digo que tú tienes 25 años, que ya verás que yo a veces pienso cuando tenía 25 o 26 y pensaba que la vida es un poco eterna y en realidad pasa volando y hay que aprovechar mucho, hay que aprovechar sobre todo cuando uno tiene la edad que tú tienes, porque tiene la fuerza, no tiene la experiencia, es verdad, todavía uno no tiene la experiencia, pero a pesar de que no tiene la experiencia, todo lo que puede como acumular
en esos años sirve muchísimo para toda la vida, para todo el resto de tu vida. Entonces es muy importante lo que estás haciendo tú, de empezar tan joven, de meditar, de tratar, digamos, de elevar el nivel de conciencia y sobre todo también lo bueno que lo puedas compartir con tu esposo, porque cuando los dos están en una pareja que ambos pueden crecer, es muy, muy importante. Y te lo digo por la experiencia, ¿no?, que estoy teniendo yo en este momento, después de ya casi 2 años y medio con Marisa. Ahí está Eh, Maritza, por aquí le mando un la veo saludo. que está ahí, está con el corazoncito, le mando un beso muy grande. Y bueno, a veces que uno puede, calculo que es tu caso, porque me estás hablando mucho de que tu esposo te acompaña en este camino, y creo que ahí está la clave, ¿no? Que las personas nos podamos acompañar. En la pareja es algo muy positivo, muy íntimo, pero yo creo que también esa relación maestro-alumno, los alumnos entre sí, como compañeros. En todo el mundo ahora se están creando todos los grupos SOT 22 a nivel mundial, que están haciendo una gran labor en la difusión de la cábala. ¿Y por qué? Porque la gente quiere estar unida para trabajar en común, ¿no? Para no dividir más, porque el problema es cuántas divisiones hemos tenido a partir del ego, porque a veces el problema es que no nos damos cuenta que el problema somos nosotros. Entonces, había un cabalista moderno que decía, la vida es simple, las personas somos complicadas. Y la verdad que la vida es muy simple y bueno, la vida es simple pero al mismo tiempo compleja, pero nosotros somos complicados. Y complicado y complejo son cosas diferentes, porque se puede ser muy complejo pero al mismo tiempo muy simple. Entonces, bueno, yo te agradezco las palabras tan cariñosas, te agradezco también la invitación. Es una de mis últimas entrevistas del año, porque ya estoy como un poco agotado de la cantidad de entrevistas que he tenido. No sé, el mes de noviembre ha sido una explosión de entrevistas. Creo que tengo una más o dos ahora en diciembre, una el 30 de noviembre y otra, pero claro, ya yo digo, tengo que ponerme a estudiar, me están las entrevistas, estoy todo el día entrevistado. Voy a hacer una tesis doctoral de las entrevistas dentro de poco. Sería fabuloso, pero también es una manera de poderse ejercitar a través de las entrevistas. Yo creo que las preguntas también que se toman, ¿verdad? Y que se dan, es una manera también para que el maestro se vaya como desenvolviendo, como expandiendo, ¿no? Y de todas formas sigues estudiando por acá a través de las entrevistas que te hacemos. Mira, el tema yo creo que es algo muy interesante, que cada entrevistador tiene otra visión y tiene otro tipo de preguntas. Y si has visto algunas de las entrevistas que me han hecho, cada una termina en cualquier lado. Es decir, uno está bajo el efecto sorpresa en una entrevista. Y esto es lo que a mí me gusta en la entrevista. Con el tiempo, a mí me ha pasado que mis clases, esas clases donde tengo que hablar durante una hora, que a la gente le encantan, a mí me aburren porque yo necesito el diálogo, yo necesito la interacción con la gente. Entonces, si bien la gente de repente quiere escuchar en la clase, yo muchas veces digo, qué lástima no tener las preguntas. Y muchas veces me planteo de que tendría que existir espacios solamente de preguntas, porque la pregunta es muy importante. A mí la pregunta de muchos de mis alumnos me ha abierto realmente a la cábala muchos campos de investigación, las propias preguntas, porque de repente uno no tiene todas las preguntas del universo. Y de repente viene alguien y te plantea una pregunta y tú dices, bueno, no tengo la respuesta ahora, pero voy a investigar, porque es una pregunta que nunca yo me la he planteado, y mientras estás investigando dices, wow, aquí hay un material y que menos mal que me hicieron esta pregunta, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros en realidad somos un universo de preguntas y respuestas, y la verdad que a mí me fascina el alma humana, me fascina el alma humana porque cada uno ve de un modo tan diferente la realidad que muchas veces yo quiero como meterme en la mente del otro para ver cómo está mirando la realidad, ¿no? Porque tú dices, es increíble cómo sale una pregunta y por eso cada entrevista se plantea desde otro lugar diferente. Siempre salen entrevistas completamente diferentes como las clases. Yo en mi experiencia de tantos años, te diré que un mismo tema nunca lo puedo dar igual. Es decir, si de repente un alumno, y quizás alguno que me está escuchando lo sabe, vuelve a repetir un tema,
yo ese tema me es imposible darlo igual. O porque he avanzado yo en la investigación, o porque han surgido nuevas conclusiones en la investigación. Entonces, es curioso que a mí muchas veces me digan que quizás en la universidad hay profesores que repiten el tema. Yo no puedo repetir el tema, es casi me es como imposible, porque hasta el mismo tema, en verdad, se plantea desde otro ángulo. Definitivamente, porque también podemos decir que como cada persona es un mundo, ¿no? Mira la vida de manera distinta, siempre está en ese proceso de qué más voy a sacar, ¿no? A través de las preguntas y también de la manera en cómo también las analizamos, ¿no? Sí, y Entonces, además también, ¿no? Y además también de los límites que nos ponemos a nosotros mismos, ¿no? Por eso Abulafia decía que el límite es nuestra propia capacidad mental, nuestro propio cli, nuestro propio recipiente. Y entonces muchas veces desde la cábala saltamos con la pregunta de ese límite y de repente nos encontramos en la nada porque no sabemos hacia dónde hemos saltado, pero que es importante saltar porque de alguna manera tenemos que abrir el cli, tenemos que hacer una expansión de conciencia y las expansiones de conciencia implica una expansión de los límites y dejar, como tú bien decías, lo que nosotros llamamos zonas de seguridad. Dejar relativamente, porque en realidad uno va creciendo con lo mejor que tiene del pasado. Uno no hace un borrón y cuenta nueva, nunca anula. Siempre de alguna manera toma elementos que le puedan servir de su historia personal o de vidas pasadas y los trata para seguir adelante. Y bueno, yo creo que en eso estamos, yo creo que hay mucho trabajo, muchísimo trabajo. Aquí en el mundo no sé cómo hay gente que se aburre, yo la verdad no me puedo aburrir en ningún momento, siempre tengo algo que hacer. Y si no estoy estudiando la cábala, lavo los platos, es decir, hago algo, y digo, siempre hay algo que hacer, ¿no? Siempre, ¿cómo es posible que siempre hay algo que hacer? Y entonces cuando alguien me dice, no sé qué hacer de mi vida, ¿cómo me aburro? Digo, no puede ser. No puede ser. Yo me querría clonar en 3 o 4 Mario Saban para poder hacer lo que me gustaría hacer. Mario, antes de adentrarnos al tema del cual vamos a estar abordando hoy, quiero decirte que también, obviamente tengo 25 años, pero cuando tenía 18 años, en esa etapa, como joven al fin, en ese proceso, ¿verdad?, de cambio biológico que están pasando en el adolescente, si bien nos aburrimos, pero tanto, y cuando yo me adentro a los 22 años en este mundo de la cábala, ¿sabes? Como que hubo un reseteo a nivel mental, como que ¿sabes? Redireccionaron y ahora verdaderamente el tiempo no me alcanza porque dedico muchas horas también al estudio y también gracias a mi esposo porque me permite, ¿no? Ahora soy mamá con un niño y que el tiempo es un poco más complejo, pero si bien trato de hacer dentro de las limitaciones que tengo, sacar tiempo para estudiar y uno va viendo cómo el tiempo ahora es tan preciado porque a veces malgastamos tanto nuestro tiempo que se nos va así en nada y cuando miramos y abrimos los ojos, como ahora yo que tengo 25 años, pero digo, ¿cuánto tiempo perdí en aquel tiempo? Pero bueno, ahora trato de invertir más en mí, en mi familia, obviamente, y en mis estudios para no derrochar el tiempo, ¿sabes? Perderlo en nada. Bueno, muchísimas gracias. Si quieres vamos al tema, porque Sí, quizás por supuesto. si alguien entró por este tema van a decir, hey, no tenían que hablar de Jesús. No, podemos hablar de otro tema si tú quieres, pero yo no tengo ningún problema, ¿eh? Claro que sí. Bueno, Mario, este tema resuena mucho en las personas y es el tema de Jesús, obviamente como un ser humano que tuvo una influencia impactante, ¿verdad? Trascendió de las fronteras de Israel, de un lugar allá en el Medio Oriente, un país, cómo trascendió las fronteras y que hoy todo el mundo conoce a Jesús. Pero mi visión acá y estando también, porque mi trayectoria viene de la iglesia cristiana. Yo digo que fui muy ortodoxa en aquel tiempo y me dictaba con esto porque la visión que hoy se tiene, o sea, una cosmovisión que tiene Occidente en cuanto a la figura de Jesús, yo pienso que es que no se ha quizás profundizado, estudiado un poco, sino que a Jesús se ha visto, se ha enmarcado solo desde el punto de vista de la teología, solo se ha estudiado desde la teología, o si bien desde el punto de vista, bueno, ya teológico, religioso, y no desde lo que él significó en la humanidad como arquetipo. Si vamos a tomar aquí la parte arquetipal de Jesús como conciencia arquetipal,
como este tipo de conciencia donde nosotros podemos verlo reflejado, ¿verdad? En este ser humano que iba mucho a la profundidad en el ser, a la parte mística. De eso es el tema del que vamos a hablar hoy, la mística de Jesús de Nazaret. Y si bien hay muchas personas que tal vez les interese el tema y también puedan profundizar por acá con los aportes que nos vas a dar en este tiempo. Mario, ¿qué tú crees con todo tu estudio? Lo has estudiado también desde la teología. Sabemos que, bueno, tú te adentraste al mundo a estudiar a Jesús como judío y salir de tu condicionamiento cultural, ¿verdad? Llevar a Jesús a otra visión distinta. Eso también es muy gratificante para nosotros como seguidores acá de Jesús desde otro tipo de conciencia, ¿no? Y esa es la conciencia de la cual quiero que hables, Mario, desde esa conciencia más a lo interior, ¿no? A ver a Jesús más desde el nivel de conciencia, pero en lo interior, en la mirada al interior, en el autoconocimiento que tengamos de nosotros mismos, Mira, a través de su figura. Adasa, el tema es el siguiente. Jesús tiene tres cuestiones trágicas. La primera, que por supuesto lo crucificaron. La segunda cuestión trágica es que el cristianismo lo hizo Dios. Y la tercera cuestión trágica, que el pueblo de Israel, de la cual él nació, lo ignoró. Y pese a eso, tuvo, a mi modo de ver, el genio más grande del marketing, que fue San Pablo. Entonces, de alguna manera, sus enseñanzas llegaron a todo el mundo y nació el cristianismo. Ahora, si nosotros queremos ir a Jesús, el tema es que tenemos que dejar todas las teologías de lado, porque las teologías lo que han hecho es manipularlo, porque en realidad la teología judía, cuando lo ha ignorado, queda claro que la teología judía ha cometido una de las grandes equivocaciones de la historia al ignorar uno de los más grandes rabinos del pueblo de Israel. Por lo tanto, yo creo que si bien el pueblo de Israel queda claro que no lo creyó el Mesías, las enseñanzas de él como gran rabino no se pueden quedar de lado. Y creo que con los siglos, con el tiempo, al final el pueblo de Israel va a reconocer tarde o temprano la grandeza de este rabino. Dicho esto, aunque los ortodoxos sigan diciendo que es una persona, que es ilegítimo, que es un bastardo y que sea lo que sea, lo cual demuestra poco amor al prójimo con uno de los grandes rabinos de Israel. Por la parte del cristianismo, el problema que han hecho con él es divinizarlo, porque claramente todos somos hijos de Dios y no hay solo un hijo de Dios. Es decir, de Mesías lo han convertido casi en un dios griego, un dios pagano, y lo han manipulado también. Entonces, el pueblo de Israel lo ignoró y el cristianismo lo divinizó. Y entonces finalmente se perdió realmente quién era Jesús, porque ni era Dios ni era alguien que había que ignorar. De ninguna manera ignorarlo, pero de ninguna manera divinizarlo. Y entonces si se sacas estos 2000 años de historia de la cabeza, que es muy difícil, que es muy difícil sacárselo de la cabeza, tú empiezas a analizar primero a un observante fiel a la Torá. Es decir, lo que tú realmente llegas a verlo es de que este rabino entendió la Torá en serio. Es decir, no como los fariseos que muchas veces perdían tiempo, si había que lavarse o no las manos, o si había que encender la vela de Shabbat a las 7:30 o a las 8. No estaban los detalles litúrgicos o ceremoniales que afectan al final a toda religión, porque después en el cristianismo pasó lo mismo. Había que ir a misa, no había que ir a misa, la cuaresma, etc. Entonces, yo creo que Yeshua de Nazaret fue un místico judío, y por lo tanto cuando decimos un místico judío estamos diciendo un cabalista, porque queda claro que todo místico judío lo que quiere es la debekut, lo que quiere es la unidad con Dios, y él claramente dice en Juan, yo y el Padre somos uno. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en realidad él se sentía uno con el Padre, que es la vía de la mística, la vía espiritual. La espiritualidad quiere que todos nosotros nos sintamos uno con el Padre. Este es el ejemplo de conciencia que él está trayendo. Y por eso queda claro que su reino no era de este mundo, porque no venía en términos políticos a pelear contra nadie. Por ese motivo, la historia de la Iglesia es una historia muy triste, porque la Iglesia se une al poder político durante siglos y se matan en Europa, luteranos, calvinistas, donde otra vez se pierde el amor al prójimo. Y prueba de esto es la Inquisición, una institución que mató y quemó a tanta cantidad de gente, no podía decirse que era seguidora de las enseñanzas del amor de Jesús de Nazaret.
Por lo tanto, queda claro que el cristianismo no cumplió con el mensaje de Jesús, sino que por el contrario, la historia del cristianismo es una muestra triste de que se traicionó el mensaje de Jesús. Dicho esto, y poniendo los puntos sobre las sillas, como se dice, yendo solamente a Yeshua de Nazaret, nosotros vemos claramente que hay un sentido profundo de comprensión de la Torá. Y la Torá es amor al prójimo. Y el mensaje parece simple, pero venimos repitiéndolo hace siglos y nadie lo termina de entender. Es decir, que terminamos manipulando el mensaje, lo terminamos escondiendo de alguna manera el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, lo que pasa habitualmente es que cada siglos tiene que venir alguien a decir, uy, se olvidaron del mensaje. El mensaje se ha perdido. ¿Cómo se pudo perder? Bueno, se pierde por los intereses económicos, por los intereses políticos, por las cuestiones nacionalistas, etc. El mensaje se pierde. El mensaje que nosotros en la Cábala claramente llamamos conciencia Aleph, conciencia de unidad, que eso es lo que nos tiene que unir. Fíjate, hay un texto en el profeta Zacarías que dice, y llegará la época donde 10 gentiles cogerán el manto de un judío e irán a Israel. Es decir, llegará un momento donde 10 no judíos tomarán el talit, el manto ritual de un judío e irán a Israel. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el Dios de Israel no está pidiendo que estos 10 se conviertan al judaísmo. Está pidiendo que todos los pueblos reconozcan de alguna forma al Dios de Israel. Y este es el sentido de los profetas, y este es el sentido de la mística hebrea. Es decir, desde la mística hebrea nunca existió el evangelismo. Desde el judaísmo mismo nadie quiere evangelizar a nadie. ¿Por qué motivo? Porque cada pueblo tiene que guiar a Dios con sus características nacionales. Los de Panamá con sus características nacionales, los de Colombia con sus características nacionales, y a veces nadie tiene que cambiar de identidad, para llamarlo de alguna manera, para conectarse con la divinidad. Y este es el punto clave que trae Yeshua, que ya lo traían los antiguos profetas de Israel, pero que él claramente lo trae, ¿no? La parábola del buen samaritano. El samaritano no tiene necesidad de cumplir con los sacrificios rituales del pueblo de Israel, pero también hace un acto de misericordia y también él indudablemente puede acceder a la redención. Que al final, fíjate, ¿no? La redención no es la redención por la fe en Jesús, es la redención por el acto de misericordia. Y esto se ha perdido, lamentablemente, porque luego la Iglesia con la teología los ha mareado a todos de que la fe teórica es la que te salva, cuando en realidad lo que queda claro con la parábola del buen samaritano es que la acción ética es la que te está salvando, la que te está redimiendo. Después se creó la fe en Cristo a través de San Pablo para unir a los gentiles, pero esto ya es otra historia. Acá estamos hablando de Yeshua en este caso, y Yeshua es claramente cuando dice, por sus frutos los conoceréis, es decir, por sus acciones los conoceréis. Entonces, yo creo que cuando uno está en conciencia Aleph, se da cuenta de cuál es el mensaje. Y cuando tú te das cuenta de cuál es el mensaje, ya te coges, te agarras al mensaje con fuego, y nadie te saca de ahí. Es decir, nadie te saca de ahí, aunque te tiren piedras, aunque te digan lo que te digan, acusados por un lado, acusados de otro lado. Claro, hay mucho aquí para explicar, porque la gran mayoría de los cristianos no saben que Jesús fue judío, ni que sus primeros apóstoles fueron judíos. Tú le preguntas en general a un cristiano y te dice Jesús fue el fundador del cristianismo. Y este es el primer error. Jesús no fundó ningún cristianismo. Jesús murió como judío, y por lo tanto nunca abandonó al pueblo de Israel. Ni sus apóstoles que le siguieron tampoco dejaron de ser judíos. Por lo tanto, el cristianismo, lo lamento, pero le duele muchas veces que nosotros digamos a las investigaciones históricas que en el siglo I podemos decir que fue un siglo completamente judío. Desde Jesús casi hasta el fin del siglo I. Es decir, que no existía el cristianismo como una religión separada. Y por lo tanto, y por otra parte, tampoco el judaísmo los había expulsado, como dice en el concilio de Yavne en el año 80, que fueron expulsados. Entonces, ¿qué tienes en Jesús? Un excelente rabí, un rabino que predicaba a las masas, un rabino que probablemente pudo haber estudiado con los esenios. Yo no creo que no haya ido ni a Britania, ni a la Galia, ni a la India, ni a Pakistán. Yo creo que no salió del territorio de Judea. Esta es mi posición. Muy respetable todas las teorías de que creen que Jesús estuvo viajando como en línea aérea hasta la India, lo cual me resulta demasiado. Pudo haber llegado influencia de la India a los esenios, seguro,
porque el imperio de Alejandro Magno llegaba hasta la India, pero que él haya llegado hasta la India, a mí me parece ya una cosa de locos. Lo que queda claro es que seguramente, aunque no haya salido de los límites geográficos de lo que era la zona de Judea, Samaria y Galilea, queda claro que tenía muchas enseñanzas de los esenios. En consecuencia, tuvo que haber tenido seguramente algún tiempo con ellos, como los tuvo Juan el Bautista antes. Entonces, ¿qué tenemos en Jesús? Tenemos una persona que cree firmemente que está por llegar al reino de Dios. Creo que se equivocó en el sentido de que no llegó, porque el reino de Dios es una construcción permanente, pero yo tampoco me queda claro si él buscaba el reino de Dios como resultado. Probablemente lo buscaba como proceso, como todo místico, es decir, el proceso de Tikkun Olam. Porque el reino de Dios nosotros lo analizamos como resultado. Como resultado ningún Mesías es Mesías de nada, porque no hay resultado. Estamos trabajando por el reino. Por lo tanto, yo lo que considero es que seguramente él anuncia el reino para acelerar la redención. Y esto es muy típico de los cabalistas, muy típico de la mística judía, donde todos estamos intentando acelerar la redención con el cambio personal, con el cambio del alma del individuo. En este sentido, Jesús no solamente era un rabino, sino que era un gran mecubal. Es más, nosotros hemos sacado con dos amigos coautores el libro Jesús y la Cábala, con dos, Kenneth y Ethel, que yo los quiero mucho, no sé si estarán por aquí o dónde andarán, Ethel Curcios y Kenneth Menjivar, donde con ellos quedó clarísimo en el trabajo de investigación que hemos prácticamente probado por activa y por pasiva que Jesús fue un gran cabalista, un gran místico del pueblo de Israel. Entonces, bueno, fue un rabino porque lo denominaban maestro. Fue un místico porque él básicamente se unía al Padre, como él dice, yo y el Padre somos uno. Y su reino no era de este mundo, porque lo que buscaba era una conciencia Aleph. Entonces, ¿por qué buscaba una conciencia Aleph? Buscaba una conciencia global, una conciencia universal. En definitiva, un adelantado para su época. Y todos los adelantados para su época son altamente criticados y perseguidos a lo largo de la historia. Baruch Spinoza fue perseguido, cualquier persona que tú veas en la historia que ha dado un paso hacia adelante, la sociedad le tiene mucho miedo, ¿no? Maimónides, que se les quemaban, por ejemplo, sus obras, Abulafia, que se escapó de Barcelona porque lo declaraban loco. En definitiva, muchísima cantidad de personas que, viendo que pueden como avanzar y adelantarse hacia el futuro, el problema realmente que la sociedad no está preparada para personajes o para personas con este nivel de conocimiento. Entonces, a veces cuando alguien se eleva tanto en el nivel de conciencia, como fue el caso de Yeshua, yo creo, lamento decirlo, que prácticamente se quedó solo. Probablemente Miriam de Magdala y uno o dos más, Felipe, Tomás y alguno que andaba por ahí, lo entendían. Pero yo creo que ni los propios apóstoles llegaron a entender realmente claramente el mensaje. Entonces, cuando se eleva tanto el nivel de conciencia, y esto nos muestra claramente la vida de Yoshua, es que a veces una persona se queda muy sola. Definitivamente, Mario, concuerdo con la mayoría de las cosas que hablas, concuerdo con todo, puedo decir. Y yo puedo decir que Jesús era un gran revolucionario, ¿no? Un revolucionario de su época en el sentido de que iba en contra de lo establecido, ese status quo de lo que se imponía, ¿verdad? Del sistema cerrado, iba más a la conexión del alma y qué incongruente esto, porque verdaderamente hoy se habla prácticamente de que, bueno, Jesús vino a crear algo distinto, que solamente hay una conexión, ¿verdad? Con Él, con una conexión con Dios a través de Él. O sea, todo estos contenidos que nos han dado y que lo hemos venido repitiendo sin ni siquiera analizarlo, ¿no? Sin poder profundizar, porque esto era lo que me pasaba a mí, de mi propia experiencia hablo, de que cuando yo estaba en el cristianismo, verdaderamente no hay un autoanálisis. Uno repite como un papagayo lo que nos cuentan, lo que nos dicen y nos quedamos en esa, ¿verdad? En eso que nos dijeron y no vamos a cuestionarlo, no vamos a revolucionar en eso, no vamos a decir no estoy de acuerdo, ¿no? Y creo que Jesús lo hizo en su época, independientemente de que sí venía con su tradición, guardando la tradición, pero tenía como yo puedo decir, algo muy particular de él, una visión un poco distinta, y es, obviamente, analizándolo, tenía una visión muy, muy mística,
como los esenios en el Qumran, eran un grupo místico, y también si pudo absorber de las enseñanzas de los esenios, nos vamos a dar cuenta cómo era una conexión a lo interno, una conexión donde no se necesita una intermediación acá. Mira, yo más que revolucionario lo considero un evolucionario. A mí la palabra revolucionario, yo creo que él era un evolucionario, evolucionario en el sentido que creía en la evolución. Yo no sé si él creía en ninguna revolución, si era una revolución de conciencia, que al Sí, final lo que se propone es una evolución. Estaba dentro de las líneas del debate fariseo de la época, porque los fariseos eran personas que habían tomado de Grecia el sistema del debate y debatían mucho. El problema no es el debate, porque debatir se puede debatir, y había un gran libre pensamiento en el debate del judaísmo del siglo I. Quiere decir que Jesús como rabino debatía con otros fariseos muy bien. El problema es que se debate. Es decir, si nosotros debatimos detalles del ritual o debatimos cuestiones esenciales del texto de la Torá. Y esto creo que es lo que dividía, porque no es que él era un rebelde porque se levantaba o revolucionario, con los fariseos podían debatir igual. Quizás el movimiento que podríamos llamar revolucionario era el movimiento fariseo en general, porque era el que había traído el debate dentro del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, a partir de los fariseos y durante 20 siglos, siempre ha debatido. Y ahora ha sido una cultura de debate. Con lo cual hay que tener cuidado cuando alguien viene del cristianismo creyendo de que en el cristianismo, porque en el cristianismo la gente cree por un dogma de fe. En el judaísmo no hay dogmas de fe, nosotros debatimos todo, los judíos somos grandes campeones del debate. Pero el problema no es aquí con respecto al debate en sí mismo, sino qué se debate. Yo puedo debatir si enciendo la vela a las 7 de la tarde o a las 8 de la vela de Shabbat. O voy a debatir sobre la esencia de la Torah. Entonces, el problema que hay es, ¿en la época de Jesús había debates? Sí, por supuesto, y muchos. Porque el movimiento fariseo lo permitía. Y porque así es la tradición judía, de mucho debate. Pero el problema es si nosotros debatimos los detalles o nosotros debatimos para escapar de los detalles a entrar en lo esencial de la Torah. Y lo que tiene para mí Jesús no es solamente el debate, porque muchos fariseos debatían. Lo que tiene Jesús aquí es que él ve lo esencial. Es decir, él ve la misericordia que trae la Torah. Es decir, él no toma la Torah como una ley que se tiene que imponer de manera rigurosa. Él entiende la Torah como un camino de amor. Él entiende la Torah como un camino de redención, como un camino de compasión, como un camino de perdón. Si se quiere, él toma la Torah como una enseñanza para la evolución. Y esta es la diferencia. ¿Cómo tomas la Torah? Porque tú puedes tomar la Torah y literalmente decir a la adúltera hay que apedrearla, porque está en el texto de la Torah. O en el texto de la Torah aparecen cosas que hoy no las podemos aplicar, ni se deben aplicar. Entonces, ¿qué es lo que vemos en Yeshua? Como vemos en los grandes místicos del pueblo de Israel a través de la historia, que lo que en realidad quisieron hurgar es una frase central que tenemos en la Cábala, y es: la Torá fue dada para la vida, no para la muerte. Entonces, la Torá en cuanto a ley, en Judea tenía que funcionar como ley cuando el pueblo judío estaba en Judea, pero la Torá luego tiene que comenzar a operar como enseñanza. Entonces hay como dos tipos de maestros dentro del pueblo de Israel. Un tipo de maestro que es el abogado, el legalista, es decir, el que quiere aplicar la ley. Hay un tipo de rabino, y actualmente el que aplica la halajá, el que aplica la ley, porque está obsesionado con la ley, y es como un juez y abogado al mismo tiempo, porque entiende que la Torá es un sistema legal. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, para otro tipo de rabinos, que serían los que estarían en el movimiento de la Cábala, para mí en particular, para Yoshua también, para toda esta línea, entendemos que la Torá no es solo una ley que hay que aplicar, porque por la ley se puede ir contra la justicia, o por la ley se puede ir contra el amor. Hay que interpretar la ley como un camino de amor. Y en tanto no comprendamos la ley como un camino de amor, la aplicación de la ley fría no nos lleva a ninguna parte. Es más, nos puede llevar a injusticias la aplicación de la ley. Por eso hay mucha gente inocente que está en la cárcel a veces. ¿Por qué? Porque se aplicó la ley. Pero a veces aplicar la ley no es un camino de justicia. Entonces, como dice el movimiento de Bobov, que pocos lo conocen, es un pequeño movimiento dentro del movimiento hasídico, los Bobov dicen:
la justicia superior a la Torá, porque la justicia es lo que la Torá tiene que marcar, el amor y la justicia. Y yo creo que Yeshua de Nazaret buscaba esto, claramente. Buscaba cómo aplicar la mejor interpretación de la Torá. Y a mi modo de ver lo logró. Logró aplicar la mejor interpretación de la Torá. Ahora, el problema que es, bueno, después vienen los envidiosos que cuando alguien aplica la mejor interpretación de la Torá le van a tirar con piedras. Está el poder político, que ya si lo creían el Mesías lo iban a matar, ya empieza a aparecer todo el show que hay alrededor. Pero ahora estamos hablando de él, de su propio pensamiento. El pensamiento de Yoshua es el pensamiento de la Kabbalah. Es decir, no hay ninguna duda de que el pensamiento de la mística judía coincide por completo con las enseñanzas de Yoshua. Cualquier judío que lea el Nuevo Testamento y lea las enseñanzas de Yoshua, de ningún modo puede estar en contra de esto. Y alguien puede decir, bueno, estamos en contra porque hay mucha gente que lo cree el Mesías. Bueno, Rabí Akiva también creía que Bar Kokhba era el Mesías y nadie lo sacó del judaísmo. Por lo tanto, yo creo que hay que ir con cuidado. El cristianismo no representa a Jesús y los judíos creo que muchos durante muchos siglos entendieron que el cristianismo era Jesús y no fue así porque no lo han leído. Por eso Martín Buber va a decir claramente que entre Jesús y el judaísmo se va a interponer la iglesia. Que el día que no pongamos la iglesia en el medio, el judaísmo va a entender realmente las enseñanzas de Yoshua. Y yo creo que estamos llegando a esa época. Estamos llegando a la época donde los cristianos se están dando cuenta de que el cristianismo deformó el mensaje de Yoshua y donde muchos judíos se están dando cuenta de que el mensaje de Yoshua pertenece a la Torá. Y está habiendo una convergencia de fuerzas en el siglo XXI que yo creo que va a ser camino de la redención realmente, cuando podamos hacer una convergencia entre el cristianismo y el judaísmo. Es decir, cuando las dos partes de Israel realmente se unan. Definitivamente que eso es lo que... El mensaje de Jesús iba mucho a eso, ¿no? A la Aleph, a la unidad. Entonces, yo igual tengo esta manera de pensar, Mario, que si se unen, ¿verdad? Cada una deja los inconvenientes a un lado, todo el problema histórico que hemos visto a lo largo del tiempo, la separación, cristianismo, judaísmo, y dejan esas cosas que yo lo veo que es muy ególatra, egolátrico, egoico, ¿verdad? Dejar esas inconveniencias a un lado, ir al mensaje en general, porque si tanto importa Jesús, que es lo que yo pienso, si Jesús llegara hoy al siglo XXI y se parara en una iglesia y dijera, yo soy Jesús, nadie iba a creer en Jesús, pues su mensaje era totalmente distinto al mensaje que se predica hoy en día, ¿no? Él iba a un mensaje... En primer lugar, si Jesús vuelve, iría a buscar una sinagoga y no entendería lo que está pasando en una iglesia, porque Jesús, siendo judío, indudablemente no permitiría que se hagan estatuas de su figura, porque estaría en contra de la idolatría. Así que Jesús, si vería esto, no sé qué diría, siendo un rabino que indudablemente no creía en ninguna estatua. Fíjate que las ciudades que tenían paganismo idólatra de estatua, que eran Tiberíades y Seforis, Jesús no estuvo en ninguna de ellas. Así que Jesús se agarraría la cabeza porque indudablemente diría, ¿qué es esto? Esto no puede ser. Así que en vez de ir a la iglesia iría a la sinagoga. Pero luego se encontraría con otra gran sorpresa. De todo lo que el judaísmo agregó en los últimos 2000 años al judaísmo que él conocía, que era más simple. Entonces también se agarraría la cabeza dentro de la sinagoga, porque diría, no puede ser todo lo que han agregado aquí de cantidad de tradiciones que no existían en el siglo primero. Entonces el pobre hombre se agarraría la cabeza y entonces no sé realmente dónde terminaría. Yo creo que terminaría estudiando Cábala encerrado en una cueva de Qumran, en Judea. O irse por allá por el Nilo, un lugar bien alejado de todo este conflicto, ¿no? Así es, así es. Mario, estaba leyendo una obra que tal vez la has leído, porque tú este personaje que te voy a mencionar ahora, lo has mencionado en muchas de tus charlas y lo has recomendado, del cual es Aryeh Kaplan. Estuve leyendo la obra de Aryeh Kaplan que se llama Meditación y Biblia y estuve profundizando un poco en el tema y me llamó tanto la atención porque traer a colación lo que él exponía, ¿verdad? Aryeh Kaplan es un cabalista físico, para quizás muchos sí conocen, hay otros tal vez que no, amigos por acá.
Y él profundizó mucho acerca de la Itbodedut. Pero algo tan interesante, porque adentrándome en la lectura y en lo que él exponía, hablaba de la meditación y hablaba de la profecía. Y definitivamente a Jesús de Nazaret se le llamó un profeta de Israel, el profeta de Israel. Por lo curioso acá, que el profeta tenía que tener ciertas características. Hoy en día hay muchas personas que se llaman profeta, pero el profeta era alguien serio, era un místico, era una persona que profundizaba y no hablaba cualquier cosa. Las Bueno, personas que mira, profundizaban. hoy hay mucha gente que se llaman apóstoles, profetas, pastores, rabinos. Hoy es muy bonito ponerse títulos y no sé por qué esta desesperación de la gente de ponerse títulos. A mí no me gusta en realidad ningún título, entonces no sé por qué el ser humano necesita tanta cantidad de títulos. La verdad que no lo entiendo, porque realmente lo que se tiene que hacer es el trabajo interior. No se tiene que estar buscando títulos. Entonces la gente se pone pastor, se pone padre, se pone clérigo, se pone cardenal, se pone papa, se pone profeta. Y todo esto, si volviera Yeshua de Nazaret y vería toda esta cantidad de títulos, los popes, los papas, los pastores, hay una cantidad, lamento decir, pero a Jesús lo han convertido en un gran negocio. Toda esta gente lo que hace es utilizar la figura de él para ponerse títulos. Esa es la triste realidad. Creo que la gente está cansada de los títulos, de los egos, la gente está cansada del poder, de la manipulación, la gente ya no es tonta, la gente se dio cuenta. Hemos pasado 2000 años en tonterías y en guerras, y creo que el ser humano tiene que elevar el nivel de conciencia para no estar poniéndose títulos tontamente, sino hacer el trabajo en serio. Yo creo que hemos perdido el trabajo en serio, ¿no? Hay mucho sistema de marketing y mucha utilidad, ¿no? Mucha utilidad. Entonces, tú dices, pero aquí, ¿qué ha pasado? ¿Cómo los seres humanos hemos distorsionado tanto el mensaje original, ¿no? Creo que hay que volver al mensaje original, creo que hacer tikkun, rectificación, elevar el alma, buscar el reino de los cielos en la tierra, trabajar por un mundo mejor. Este es nuestro trabajo, no estar poniéndonos títulos que lo único que hacen es confundir a la gente, pero parece ser que estamos en todavía un bajo nivel de conciencia, es decir, parece ser que todavía necesitamos una cantidad de parafernalia superficial, ¿no? Es decir, demasiada superficialidad hay en el mundo y hay que tratar de profundizar. Creo que lo que nos falta es profundizar en nosotros, profundizar para elevar el nivel de conciencia, ir a la esencia, tomarnos la vida seriamente y no, esto no es un show, no es marketing, esto es si la especie humana va a sobrevivir o no, y creo que la gente está perdiendo mucho tiempo en títulos, en gurúes, en el poder, en el ego, todo esto lo tendríamos que ir dejando atrás, porque realmente si no lo dejamos atrás, como seres humanos dejamos mucho que desear. Totalmente de acuerdo. Mario, se tiene también otra idea de la divinización de Jesús, ¿no? Cuando Jesús, y todo es a raíz de cuando Jesús decía, yo y el Padre somos uno. Y dentro del punto de vista de la Cábala, conocemos acerca de la Ibodedut, de la meditación, que cuando yo y el Padre somos unos, estamos en esa conexión, ¿verdad? Me gustaría, Mario, que desde el punto de vista de la Cábala, ahondaras un poco y profundizaras en el tema de la Ibodedut y lo que implica para cualquier cabalista. Bueno, a ver, la Hitbodedut es esa concentración en el ser esencial, lo que nosotros llamamos la Neshama, para ir subiendo de nivel de conciencia, para llegar a la unidad, para llegar a la aniquilación con la divinidad, sin intermediarios, sin necesidad de ningún intermediario. Somos bastante maduros para no tener padre, madre, nadie que nos esté intermediando, ¿no? A lo largo de la historia tuvimos muchos intermediarios. Mira, fíjate que Isaac Luria, hay un diálogo muy interesante entre Isaac Luria y Jaime Vital, donde Jaime Vital le pregunta a Isaac Luria dónde están los grandes maestros de la Kabbalah, ¿no? Y justo a Isaac Luria. Entonces le dice Isaac Luria, mira Jaime, le dice a Jaime Vital, a partir de nuestra generación ya no va a haber maestros, vamos a ser compañeros. Es decir, a partir de la generación de Isaac Luria, los grandes maestros que hubo en su momento, ¿no? Abulafia, Jicatilla, los grandes, van a empezar como a desaparecer. Ahora vamos a estar todos juntos trabajando como compañeros, como en unión, ¿no?
Y esto tiene que ver también con la elevación del nivel de conciencia, con la concentración. Para lograr la itbodedut, que viene del verbo hebreo levaded, que quiere decir estar alegremente solo, porque hay mucha gente que solo no está muy alegre. Entonces, fíjate que itbodedut, casi podríamos decir la alegría de estar solo, la alegría de estar en soledad. ¿Esto qué implica? Implica que tenemos que estar solos por lo menos, dicen los cabalistas, 1 hora por día, porque si no estamos 1 hora por día con nosotros, es como si nosotros no hubiéramos vivido. Ese día es como que no lo vivimos, si no estamos con nosotros mismos. Nachman de Bratslav va a decir, las personas antes de morir, en general se arrepienten por no haber estado solas con sí mismas, porque estamos como muy en interferencias permanentes, interferencias del exterior o autointerferencias. Entonces los cabalistas dicen, ¿usted quiere realmente sentir la vida? Bueno, sentir la vida implica que usted realmente tiene que tener, aunque sea 1 hora con usted todos los días. Yo muchos de mis alumnos o gente conocida, algún consejo que doy es, vaya a beber un café con leche solo en la esquina, si quiere con un libro, si quiere con el móvil, si quiere con un no sé, pero tiene que estar solo aunque sea 1 hora. ¿Por qué? Porque se tiene que conocer. Se tiene que hacer el trabajo de autoconocimiento personal. Los grandes cabalistas estaban 3 horas por día con ellos mismos, no 1 hora, 3 horas por día. Yo llegué a la conclusión, yo particularmente, que la escritura, para mí, no es un método de comunicación con la gente a través de mis libros. Es un método que me permite estar muchas horas solo conmigo. Es decir, yo llegué a la conclusión que yo hago itbodedut a través de la escritura. Y por eso tengo que escribir, porque al escribir yo me hablo a mí a través de lo que escribo. Entonces es como que mis libros se vuelven un monólogo. Mucha gente dice, ¿cómo puede ser que yo escriba tanto? Y porque monólogo mucho, es decir, porque estoy mucho conmigo. Si estás mucho contigo, tienes esa posibilidad de escribir. Y creo que eso es lo bueno, por lo menos, de que la persona tenga que estar con uno. A veces en la pintura, a veces en la escritura, a veces en la danza, como cada uno quiera. Pero tiene que haber un tiempo para uno, porque ese autoconocimiento personal va a trabajar la humildad, va a bajar un poco el ego, va a trabajar el árbol de la vida, pero para eso se requiere tiempo. Necesitamos tiempo personal. Ahora, fíjate lo curioso, ¿no? Yo no me acuerdo si lo dije en alguna entrevista, pero bueno, lo repetiré si lo dije en algún momento, pero me parece algo clave, ¿no? Porque hay mucha gente que a mí me dice, bueno, yo no puedo no encuentro el horario para estar solo. Mucha gente dice, tengo que ir al trabajo, tengo que ir con el niño, tengo que ir, nunca encuentro el tiempo. Bueno, entonces yo les digo, si a usted le duele ahora la muela, y le duele mucho la muela, ¿usted no tiene tiempo? ¿Usted va al trabajo, está con el niño? No, yo dejo todo y me voy al odontólogo. Bueno, el trabajo de autoconocimiento te tiene que doler como la muela. Es decir, ¿cómo puede ser que nosotros por una muela salgamos corriendo al odontólogo y por el autoconocimiento personal no tengamos tiempo? ¿Por qué necesitamos del dolor para poder suspender lo que estamos haciendo, cuando en realidad desde el amor tenemos que suspenderlo? Entonces la autoconcentración, la itbodedut, el estar solo feliz para aumentar el nivel de conciencia, tiene que ser, antes de llegar al dolor de muela, el amor de la muela, para llamarlo de alguna manera, y pensar que si yo dejo todo por un dolor de muela, tengo que dejar todo para estar solo. Porque si yo aumento mi nivel de autoconocimiento, yo voy a bajar el nivel de estrés, voy a bajar el nivel de infelicidad, voy a bajar el nivel de sufrimiento y voy a vivir feliz conmigo, porque aquí el problema es que mucha gente quiere vivir feliz con otro, pero el problema es que uno está con uno 24 horas. Si uno está mal con uno, está perdido, porque a uno lo acompaña uno mismo toda la vida. Es decir, yo muchas veces digo, lamento a la gente conflictiva, porque la gente conflictiva, alguien se puede ir de la persona conflictiva, pero esta persona conflictiva va a convivir con ella misma. Esto es terrible. Yo cuando veo una persona conflictiva digo, qué triste que tenga que convivir esta persona conflictiva con sí misma. Menos mal que yo no convivo con esta persona conflictiva, porque al final es esto, ¿no? Es decir, uno tiene que construir desde su alma, desde su interior,
una personalidad para estar alegre, una personalidad para pasarla bien. Y uno dice, yo quiero pasarla bien conmigo. Cuando uno logra pasarla bien con uno, después empieza a pasarla bien con todos, excepto los conflictivos, que si te miran que la estás pasando bien, bueno, te las quieren hacer pasar mal. Pero bueno, este es un poco el problema de la conciencia Aleph y la conciencia Bet. Definitivamente, Mario, no, bueno, nos quedan unos minutos, pero quiero aprovecharlo al máximo porque sé que también tu tiempo es muy valioso. Como decía, y seguir la secuencia de lo que estabas diciendo, como decía este gran hombre, Mahatma Gandhi, decía, sé el cambio que el mundo necesita. Si tú no tienes dentro de tu capacidad, bueno, dentro de tu línea de tiempo, no tienes ese momento para resituar las cosas que tienes que resituar de ti mismo, ¿verdad? Ir ordenándote, verdaderamente no puedes ser cambio para nadie, ¿verdad? No puedes cambiar nada. Buscamos siempre los cambios externos, pero el cambio, si no se da del interno, no va a cambiar nada, ni sistema político, la gente va buscando siempre el líder que los cambie, pero nunca se va a poder dar el cambio hasta que la persona no entienda que es adentro de sí misma donde tiene que comenzar ese proceso. Totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Todo empieza por nosotros y si nosotros no cambiamos, porque la luz por naturaleza ilumina sola, no tiene que tener como objetivo iluminar. Por eso no existe la idea de evangelizar a nadie desde el punto de vista de la cábala, porque en realidad cuando tú te vuelves luz para ti misma empiezas a iluminar al resto, pero porque es inexorable, porque la luz se expande sola. Por lo tanto, yo lo que creo es que hay que seguir trabajando en nuestro interior, hay que seguir elevando el nivel de conciencia, hay que trabajar todas las dimensiones del árbol de la vida, hay que ver el mensaje de los que nos legaron los antiguos, en este caso estamos hablando de Jesús, pero tenemos el mensaje que se va reiterando generación por generación. Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe de León, Luria, Ulafia, es que tenemos cientos de sabios, lo que pasa es que no hemos sabido oírlos. Este es el problema somos nosotros. Ha habido, el mensaje se ha dicho por activa y por pasiva y durante muchos siglos, pero por razones políticas, por razones económicas, por razones de lo que sea, no se ha escuchado. Yo creo que el siglo XXI es un siglo clave, un siglo que realmente se van a producir revelaciones muy importantes, porque estamos cambiando el nivel de conciencia a una velocidad que ni los políticos se están dando cuenta del nivel de conciencia como estamos cambiándolo. Es decir, yo creo que nuestro cambio de nivel de conciencia se está acelerando, gracias a Dios, que grandes masas todavía, indudablemente, faltan que cambie el nivel de conciencia, pero estamos haciendo un trabajo a nivel global. En todos los países hay movimientos espirituales, es decir, hay una interconexión a través de Internet de movimientos transversales a nivel espiritual, que yo creo que si no estamos alcanzando la redención, estamos muy cerca de acelerar un proceso que se viene gestando lentamente por estos sabios durante muchos siglos. Y es el momento de que tiene que la luz, tiene que estallar, tiene que volar las clipot, y creo que la gente está cansada de sufrir, y la gente está cansada de perder el tiempo, y la gente está cansada de vivir en la mentira. Por lo tanto, creo que estamos cansados de las mentiras, y creo que eso es bueno. Primero nuestras automentiras, nuestros autoengaños, y liberarnos de nuestros autoengaños, liberar a la humanidad de todos los engaños que se han montado a través de las estructuras de poder. Y creo que estamos llegando a ese punto. Estamos terminando con los autoengaños globales. Definitivamente, quitar nuestras propias resistencias es lo que nos va a dar la apertura a nuevas oportunidades del cambio. Mario, muchas gracias y qué bonito que tú puedas reivindicar, ¿verdad? A los grandes maestros y bueno, no solamente Mario, sino muchos maestros más que están haciendo un excelente trabajo en Así el es. aula hispana, porque si bien Occidente se ha perdido un poco de la espiritualidad, pero hoy Occidente está teniendo la espiritualidad, solo que hay que aprovecharla. Y personas como tú, como entre otros maestros más del cual nos apoyamos para seguir elevándonos, está reivindicando eso. Me imagino un Luria muy contento porque hay un Mario Sabán en el siglo XXI descifrando algunas cositas que pudo haber dejado, a Jaime Vital por allí también, entre otros grandes maestros que hoy sé que si estuvieran, ¿verdad?, por ahí escondiditos unas rendijas, estarían muy orgullosos del gran trabajo que se hace a sol. El místico se levanta a las 3 de la mañana y prende
se pone su libro a leer y a seguir descifrando los secretos para poder hoy tener un mundo mejor. Muchas Gracias, gracias, Adasa. Mario. No, gracias a Espero que ti, gracias consigas. a tu esposo y gracias a tu familia. Y la verdad que un placer enorme, un shalom muy grande, Shabbat Shalom. Y empezamos Hanukkah, si Dios quiere, la fiesta de la luz. Empezamos el domingo a la noche. Así que un saludo muy grande, Hag Sameach, que tengamos unas felices fiestas y que sigamos adelante, que vamos por el buen camino del Tikkun Olam. Un beso Gracias. grande, Adasa, cuídate mucho. Gracias a Marixa, que esperamos a ver si algún día la tenemos por acá también. Cómo no, se le voy a pasar, tranquila. Claro que sí. Gracias Un a ti, un abrazo, beso. Mario. Abrazo, Gracias a muchas ti, Shabbat gracias.